La brecha entre Arabia Saudí y Estados Unidos continúa creciendo, esta vez por la producción de petróleo. El ministro de Energía saudí ha denunciado que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, está utilizando las reservas del petróleo de su país para manipular los precios, sin considerar los problemas que esto puede acarrear al mercado energético en el futuro. Esto sucede en vísperas de las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde el presidente Biden está buscando desesperadamente alguna victoria para buscar el favor de los votantes, ya que debido a los tropiezos que ha tenido su administración, los votantes podrían estar pensando en votar en su contra el próximo 8 de noviembre. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Casa Blanca ha escrito otro capítulo en lo que ha sido llamado guerra petrolera. El pasado martes, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que tomará medidas adicionales para reforzar la seguridad energética, hacer frente a la crisis de suministro y reducir los costes. Biden dijo que iba a ordenar al Departamento de Energía de Estados Unidos que liberaran 15 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, SPR, en diciembre para su venta. Los últimos de los 180 millones de barriles que empezó a introducir en los mercados petroleros a finales de marzo, con intenciones de boicotear la industria energética rusa por su operación especial en Europa del Este. Esta medida ha sido vista como una postura desesperada del presidente americano por miembros de la OPEP como Arabia Saudita, quienes han advertido que Estados Unidos se está disparando en su propio pie al intentar manipular los mercados internacionales y que será un error que cobrará factura en el futuro. El ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, advirtió al gobierno de Biden que su decisión de seguir reduciendo la reserva de petróleo de emergencia de Estados Unidos podría provocar dolor en los próximos meses. La gente está agotando sus reservas de emergencia. Las ha agotado. Las utilizó como un mecanismo para manipular los mercados, mientras que su propósito profundo era mitigar la escasez del suministro, dijo el jefe de energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, en la conferencia Future Initiative Investment en Riad el martes. Indicó que debido a esas manipulaciones del mercado, los precios del crudo podrían volverse volátiles e incluso el barril podría triplicar su precio. Al final, los consumidores tendrán que pagar $300 por barril o se producirá un caos en el mercado, advirtió. El analista político, el Dr. Al-Ibrahim, calificó la medida de la administración de liberar más crudo como una declaración de guerra del petróleo por parte de la Casa Blanca. Ya advirtió que puede llevar a una repetición de la situación sin precedentes que tuvo lugar en abril del 2020, cuando los precios del crudo se desplomaron a niveles históricos. Está claro que la decisión de Washington de liberar al mercado otros 15 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo será dolorosa para las existencias de emergencia, dijo a Sputnik, el especialista en relaciones entre Arabia y Estados Unidos. Creo que este paso es poco calculado por la administración Biden. Lo único que piensan ahora mismo es cómo ganar las elecciones de mitad de mandato. Así que están politizando el petróleo en la política interna de Estados Unidos, subrayó el doctor Ahmed Al-Ibrahim. La liberación adicional se produce después de que la OPEP acordara a principios de octubre reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre, en respuesta a la incertidumbre en los mercados energéticos mundiales. Los funcionarios estadounidenses habían criticado la decisión. Parece que esta es su represalia. La decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo no está en consonancia con las conversaciones que hemos mantenido con Arabia Saudí, dijo el coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, acusando a Arabia Saudí de tomar el lado de los rusos. La OPEP ha rechazado estas acusaciones explicando que la decisión de recortar la producción de petróleo fue para estabilizar el mercado global en medio de la disminución de la demanda causada por la desaceleración de las economías de todo el mundo y no un movimiento político alineado a ningún país.
La acción de Joe Biden surge poco antes de las elecciones del 8 de noviembre, donde la inflación galopante, la subida acelerada de los precios de la gasolina y los alimentos, la inminente recesión económica y la mediocridad de la administración a hacerle frente a los desafíos actuales ponen en peligro la actual hegemonía democrática. El 54% de los estadounidenses desaprueba el desempeño del trabajo de Biden, según la más reciente encuesta nacional dirigida por Reuters. Solo el 39% de los encuestados aprobaron la forma en que el presidente demócrata está abordando los retos a los que enfrenta el país. El 8 de noviembre se disputan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y los 35 del Senado. El Senado se compone actualmente de 50 republicanos, 48 demócratas y 2 independientes, con los demócratas manteniendo la mayoría legislativa debido a la alineación con los independientes y la vicepresidente Kamala Harris manteniendo un voto de desempate crítico como presidenta del Senado. El manipular los mercados energéticos es ya una estrategia recurrente de Estados Unidos, puesto que se añade a la misma línea que busca utilizar los recursos energéticos y sus precios en el mercado como un arma política, especialmente después de que Rusia desplegara su operación militar especial en febrero de este año. Como parte de la política de sanciones contra Moscú, Biden anunció en marzo la prohibición de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón rusos. Además, en su cumbre de junio, los miembros del G7 emitieron una declaración en la que afirmaban que se podría aplicar un tope de precios al petróleo ruso, negándose a comprarlo a mayor precio que dicho límite. El grupo de naciones del G7 ha estado trabajando en una propuesta para limitar el precio del petróleo ruso con la esperanza de presionar los ingresos del país por las exportaciones de combustible como parte de la política de sanciones de Occidente por la operación militar especial de Moscú en Ucrania. Rusia ha advertido que dejará de suministrar petróleo a cualquier país que adopte la medida. El Plan G7, encabezado por Washington, preveía originalmente un tope de precios de entre $40 y $60 por barril, pero se ha discutido números superiores debido al riesgo de la medida que podría resultar contraproducente, según ha advertido Rusia. Se espera que el tope de precios a la energía rusa se anuncie en su forma definitiva antes del 5 de diciembre, fecha en que deben entrar en vigor las sanciones de la Unión Europea. Se teme que un tope de precios pueda generar fluctuaciones cada vez mayores en el coste del crudo, por lo que Washington podría pagar amargas consecuencias por politizar la producción del petróleo. El Banco Mundial también ha advertido que el tope del precio del petróleo ruso propuesto por el G7 era un mecanismo no probado, que podría tener una gran cantidad de efectos secundarios que aún no pueden ser advertidos con certeza. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que la medida restrictiva desestabilizaría sustancialmente los mercados del petróleo. Peskov señaló que las medidas antirrusas de Occidente han provocado una crisis energética muy profunda en Europa, obligando a los europeos a comprar gas natural licuado a Estados Unidos y dando lugar a una situación en la que las empresas estadounidenses se enriquecen y los contribuyentes europeos se empobrecen. Peskov reiteró la postura de Rusia de que el petróleo que no se entregue a Europa se suministrará a aquellos países que respeten las condiciones del mercado, y ha tachado de absurda la postura del G7, por lo que esos países bien serían aquellos países que no estén alineados a la política occidental como China o Irán. Así se escribe otro capítulo entre el conflicto que se da por el desacoplamiento de las economías y la desglobalización, donde los recursos energéticos y materiales son utilizados como herramientas por países que, a pesar de defender la idea de libre mercado, están dispuestos a usarlo y manipularlo para lograr sus intereses políticos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.